La palabra o la mirada habían insinuado el encuentro anterior. La duda, ese u otro, parecido a él, la tiranizaba y absorbida hasta tal punto que a veces no respondía a las preguntas de su interlocutor y no se percataba de la sonrisa fugaz que ahora estaba estampada en su rostro. Al día siguiente, Dakir fue a la casa de Dixon, lo recibió cordialmente y lo invitó a almorzar. Posteriormente, Edith comenzó a ver al príncipe casi todos los días, y para disgusto de sus otros pretendientes, la joven no vio a nadie más que al apuesto extranjero. No pocas veces hablaron durante mucho tiempo, en la punta de su lengua insistía en estar amartillada. Le pregunta sobre su pasado y su misteriosa cura, pero una timidez insuperable siempre la detiene. A pesar de estas dudas, se preguntó qué respondería si él le pedía la mano. Sí, sí. Sea quien sea, lo amo y pertenecer a él será la mayor aventura, susurró, temblando de felicidad y esperanza. Y así, una noche Dakir le preguntó si estaba dispuesta a pertenecerle. Edith respondió suavemente, con los ojos húmedos de felicidad. Oh, he sido tuyo por mucho tiempo. A la mañana siguiente, el señor Dixon fue a la habitación de su hija y le dio "Me alegro de la petición de Dakir. ¿Debo informar al príncipe de tu negativa o has enmendado?", le preguntó, travieso. Lo arreglé, respondió Edith, sonrojándose como un pimiento y escondiendo su rostro en el pecho de su padre. Dile al príncipe que acepto. Las nupcias se celebraron pomposamente. El primo Sidney no estaba presente y ideó un plan de venganza. Sin embargo, un evento inesperado se interpuso en el camino de sus esfuerzos. Dañino. Durante el viaje, su avión se averió y se estrelló, se rompió la pierna y se quedó unos meses hospitalizado. La boda de Dakir y Edith no fue menos magnífica que el compromiso y tuvo lugar sin cualquier ritual religioso, para disgusto de la novia. Mr. Dixon, siendo ateo y materialista incondicional, no reconocía religión alguna. Tras un espectacular almuerzo, los recién casados abordó la aeronave del príncipe y emprendió un viaje de bodas que terminaría en Zagreb. Cuando finalmente estuvieron solos en la sala de estar, Dakir hizo que Edith se sentara en el sofá y dijo en un tono alegre: bueno querido, y ahora que somos marido y mujer, me harás la pregunta que te atormenta, ¿es él o alguien más como él? Sonrojada y confundida, Edith lo miró boquiabierta. ¿Ya sabes que adivinaste mi pensamiento? Cierto, vi al hombre misterioso justo una vez, su retrato viviente, y hasta el día de hoy no estoy seguro, pero... Vaciló y apoyó la cabeza en el hombro de su marido. Quería que fueras el otro, pero no un ángel. Dakir se rió de buena gana. Tranquila querida, no soy un ángel, aunque no sea una persona común. Pero mi esposa tiene que saber todo. Soy miembro de una hermandad secreta de sabios, con conocimiento de comandar fuerzas desconocidas para los profanos. La vi, la amé y quise devolverle la salud, con la ayuda de mis hermanos logré hacerlo. Quiero informarles que este conocimiento oculto, para que sea utilizado en la práctica, requiere ciertas condiciones. Prepárate, entonces, como mi esposa, para mire muchas cosas que pueden parecerle fuera de lo común o inconcebible. Puedes prometérmelo no ser curioso y, sobre todo, no parlotear y nunca revelar a tu padre ni a nadie que llega a saber o sospechar en cuanto a los misterios de mi vida. Superada por un miedo supersticioso, Edith se estremeció y permaneció en silencio durante aproximadamente un minuto. Entonces en sus ojos brilló un amor infinito y apretando fuertemente la mano de Dakir ella respondió enfáticamente: me amas y soy tuyo, ¿qué más podría desear? Me salvaste y eso solo aumenta mi amor y gratitud. ¿Y qué tengo que ver yo con todo lo demás? No tengas miedo de la parte indiscreción, ni curiosidad. Dakir la atrajo hacia él y la besó con ternura. Te agradezco cariño, por el cariño y la confianza, pero déjame advertirte que a partir de ahora es que comienza tu maravillosa vida. Vamos a la India para encontrarnos con mi maestro y guiar a uno de los sabios a los que debéis vuestra vida, a los que pediréis que bendiga nuestra unión, que no recibieron la consagración desde lo alto. Finalmente la aeronave se detuvo frente al terreno de Ebramar. Los jóvenes saltaron, y después pasando por unas magníficas habitaciones, entraron en el estudio del sabio. En la pared del fondo se había abierto un profundo nicho semicircular, iluminado por una luz azul, y allí estaba el mago. Un rayo de luz cegador lo envolvió en un halo, y sus túnicas blancas brillaron como la nieve al sol. Edith, temblorosa, se arrodilló junto a Dakir.
Ebramar levantó los brazos por encima de ellos y bajo las palmas de sus manos, dos esferas luminosas destellaron, que al principio se cernieron sobre los recién casados y luego entró en ellos. Ebramar dijo una oración, los bendijo, se levantó, los besó y luego los felicitó. Luego todos se dirigieron al refectorio, donde Dakir esperaba una agradable sorpresa. Suramati con su esposa vino a saludarlos. Olga emocionada le dijo que ya estaba preparándose para la cama, cuando de repente entró su esposo y le propuso viajar para felicitar a Dakir. Ebramar nos invita, dijo. En ese mismo momento, un amplio haz de luz apareció y se formó un triángulo rojo en el suelo. Nos metimos, Suramati me envolvió en su capa blanco, y no sé cómo, terminamos aquí. ¡Qué maravilloso viaje, ¿no? ¡Qué suerte la nuestra de casarnos con estos sabios!, añadió besando a Edith. La cena transcurrió en animada conversación. Ebramar fue un anfitrión servicial y trató paternalmente a las mujeres jóvenes. Para recordar ese día les dio a cada uno de ellos un medallón antiguo decorado con esmeraldas. Después de la cena, Supramati se preparó para irse, pero cuando Dakir también quiso seguir. Por ejemplo, Ebramar intervino: ¿no te gustaría quedarte y pasar tu luna de miel aquí? Les preparé unos alojamientos. En cuanto a mí, iré con unos amigos que viven en una isla, que una vez fue desierta e inhabitable. Sonrió con picardía donde pretendemos realizar algunos experimentos interesantes. Entonces tú se unirá a Supramati para ayudarte, hasta que Dakir encuentre un trabajo útil para ti. Edith estaba emocionada y agradeció calurosamente a Ebramar, quien los llevó al lujosamente amueblado, con una maravillosa vista desde las ventanas al jardín y las montañas. Inundado por la luz de la luna, el panorama era inquietante. En el profundo silencio del palacio mágico, Dakir y Edith pasaron unas semanas felicidad despreocupada. A pesar de su larga vida, Dakir nunca había disfrutado de las alegrías del hogar, silencio del verdadero amor. La pasión impetuosa e ilimitada de Edith calentó y suavizó el corazón del sabio, tan joven de cuerpo y viejo de alma. Tomó un fuerte gusto por lo delicado y mujer encantadora, leyó los más pequeños deseos en sus ojos y, al mismo tiempo, trabajó enérgicamente sobre el desarrollo de la mente y la adquisición del conocimiento, para que a partir de ello, ella acercarse espiritualmente. Fue en contra de su voluntad que abandonaron la India y fueron a establecerse residencia en Zargrad, en una mansión preparada para ellos por Supramati. Después de instalarse, Dakir comenzó a ayudar a Supramati con conferencias, que continuaron a traer público, y en dirección a la escuela esotérica, que ya contaba con unos 300 alumnos. Es poco para una población de unos pocos millones, pero al menos son personas serias, con la que se puede contar. Las reuniones de Olga también dieron sus frutos. Al principio, por supuesto, el recién convertido amazón era ridiculizado por profesar virtudes familiares, supersticiones y creencias pasadas, supuestamente eliminado y tan imposible en los tiempos modernos como una vuelta al pasado. Sin embargo, a pesar de toda esa burla, se comprobó que no eran pocas las mujeres en las que los principios morales defendidos por la princesa Supramati encontró un eco. Se formó un estrecho círculo de simpatizantes. Olga, que poco a poco fue ampliándose, Edith también comenzó a participar activamente en el trabajo de los adeptos. Era más enérgica y práctica que Olga, y bajo su influencia el movimiento se expandió. Sí. Sus seguidores, dejando de lado su vergüenza injustificada, volvieron a creer en Dios y volvieron a los deberes de esposas y madres, no cediendo al desprecio de sus maridos, incrédulos de la firmeza de las nuevas convicciones de su intrascendente media naranja. Pasó alrededor de un año. Una noche, Edith estaba sola en el dormitorio, esperando su regreso. De su marido, de la casa de Supramati. Fue una noche espléndida. Sentada junto a la ventana abierta, soñaba con contemplar el cielo azul. Oscuro, salpicado de miles de millones de estrellas, y respirando el aroma de las rosas que venían del jardín. Los pasos de su marido en la habitación de al lado la sacaron de su reflejo. Al entrar se acercó, ella se apresuró. Estaba pálido y su hermoso rostro expresaba una seriedad inusual. ¿Cuánto tardaste? Ella dijo. Tenía que llegar tarde, respondió Dakir, sentándose a su lado después de besarla. Necesitar hablarte de algo muy importante y pedirte un pequeño sacrificio, continuó, inclinándose. Y mirando escrutadoramente a los ojos azules, que lo miraban con amor infinito. Hablar. No hay nada que no pueda hacerte con alegría, excepto. Ella palideció y silenciado, a menos que sea para separar.
No, no, Edith. No es un sacrificio que sería difícil incluso para mí. No es eso. Mira, mis guías me han dado una tarea. No ignores eso en un futuro cercano. Desencadenará terribles hecatombes, y por el bien de la humanidad, con el fin de salvar a los que quieren ser salvos, necesitamos enseñar a la gente a orar, inculcar el arrepentimiento en los corazones. Endurecido, exponiendo a las personas que el único camino a la salvación es la misericordia del Creador. La misión de Supramati es con el nivel de las clases más ricas, el mío es entre la gente humilde, pero para ganarme la confianza de un pobre y hacer que me escuche, debo ser pobre y humilde como él. Ninguna de ellos creerían en un noble millonario. ¿Y entonces, querida, abrazarías esta causa conmigo? ¿Difícil? Dejaría el palacio con su lujo habitual y viviría conmigo en una choza pobre, asistiendo a los desheredados y enfermos, consolando a los moribundos y apoyando a los pobres de espíritu. ¿Tendrías el coraje de bajar conmigo a los pozos de la miseria, los vicios y la incredulidad, para socorrer a la repugnante turba desdichada de palabra y obra? Nuestro moro solo serviría para mitigar las necesidades de los demás, ni siquiera tendremos empleados. Promoveré curaciones y adoctrinaré, mientras me ayudes en esto. Solo temo que esas manos satinadas no harán el trabajo. Edith abrazó el cuello de su esposo con éxtasis. ¡Ay, Dakir! Qué agradecida estoy de que me incluyan en esta misión caritativa, ayudar al pobre, orar a Dios, estar a tu lado y hacer todo por ti es la verdadera felicidad. Dakir, profundamente conmovido, la abrazó efusivamente. Gracias por tu respuesta, mi apreciado amigo. Su voluntad de compartir conmigo el trabajo me hace inmensamente feliz. Al día siguiente, por la noche, vestido con un sencillo vestido gris de lana y envuelto en una capa oscura con capó, Edith estaba abordando el avión con su marido, 2 cestas componían todo el equipaje del viajeros. Los acompañó Nibou, el secretario de Dakir, quien estaba al tanto de la misión del maestro, y debe mantener un contacto constante con ellos. Amanecía cuando el barco descendió a una pequeña plataforma. Allí, apoyado contra montaña boscosa, había una casa humilde, cuyo lujo se limitaba a una gran terraza tomado por vid, dentro había 2 dormitorios modestamente amueblados y una pequeña cocina. Más allá de la valla pastaban 2 ovejas. Desde la terraza había una vista espléndida, a los pies de en la montaña, en el valle, se podía ver un pequeño pueblo, serpenteando a lo largo de un camino. Al despedirse de la secretaria, Dakir con su esposa examinó el nuevo casa y lo encontré fascinante. Entonces Edith, con la ayuda de su marido, colocó el contenido de las canastas y felizmente salió corriendo a la terraza para preparar el desayuno. En un pequeño buffet madera blanca, encontró un mantel, loza y víveres, que consistían en miel, pan, mantequilla, queso y una jarra de leche de cabra. Al final del frugal desayuno, Dakir cubrió de besos las manos de su esposa y anunció que nunca había probado una comida tan deliciosa, luego llamó a Edith para mostrarle uno más rincón de tu casa. En la ladera de la montaña, junto a la cual se cobijaba la casita, había una grieta, prácticamente oculto por espesas enredaderas y hiedra, sobre estos, entre los árboles verdes, un torre puntiaguda. Sorprendida, Edith entró en una gruta espaciosa, ejecutada en forma de capilla. En él un crucifijo de tamaño natural colgaba en la pared del fondo, desde arriba, desde un lugar desconocido, brotó un luz azul celeste, que al caer sobre la cabeza de Cristo, le daba una vivacidad increíble, iluminando toda la cueva con una suave penumbra. Al pie de la cruz había un altar de mármol blanco, cubierta con una toalla de oro, y sobre ella un gran cáliz de la Hermandad de Caballeros del Grial, coronado por una cruz. En el centro de la cueva, en un pequeño embalse, brotó un fuente, rociando un chorro plateado cristalino en lo alto del aire. ¿Para qué es eso?, preguntó Edith. Es que hay que bautizar a esta chusma escuálida, si no, no cederá a las curas y no será capaz de arrepentimiento. Solo después de un baño y una pequeña limpieza es posible sugerir la palabra de Dios, explicó Dakir, cayendo de rodillas ante el altar. Edith lo siguió ejemplo. Después de haber orado durante algún tiempo, Dakir activó un mecanismo en una depresión en el cueva, donde encendió las luces. El lugar estaba repleto de estanterías con frascos, manojos de hierbas y varios dispositivos extraños, de una manera desconocida. ¿Este es tu laboratorio? ¿Eres un mago también?, preguntó Edith sonrojada. Un poco, respondió Dakir en un tono de bonomía. Luego se sentaron en un banco al lado de la casa y miraron, hablando, al gozo que se abrió ante ellos.
A lo lejos, abajo, un río serpenteaba en una banda plateada, en cinta sinuoso, el camino descendía de la montaña al valle, pasando cerca de la casa. Dakir lo señaló. Con la mano, esperemos que este camino nos lleve a los enfermos de cuerpo y alma. Mañana a amanecer, necesitaremos bendecir la capilla. Al día siguiente, Dakir se vistió con una larga túnica de lana blanca, colgó la cruz de oro y, acompañada de Edith, también con túnicas blancas, se dirigió a la capilla. Mientras el mago leía la oración rociando el altar, las paredes y el depósito, Edith encendió 7 trípodes, arrojó el hierbas y polvos aromáticos, una mezcla de aceite de rosa, sándalo, mirra, bálsamo peruano y otras sustancias. El aroma invadió la gruta y al mismo tiempo sonó una campana cuyo sonido apetecible repartidos, muy lejos. Mientras tanto, por el sendero de la montaña, una anciana con un niño subía lentamente. En su regazo, acompañada de un hombre aún joven, pero delgado y encorvado, aparentemente tísico. Él estaba apoyado en un bastón y un fuerte ataque de tos lo asfixiaba, jadeando, se vio obligado a detenerse a toda hora. El niño, de unos 3 años, parecía que se estaba muriendo y su cuerpecito delgado temblaba. Convulsivamente cerca de la casa de Dakir, el hombre se detuvo y se secó el sudor de la frente. No puedo más, estoy cansado, dijo. Busque un banco cerca de la casa, descansar. Sugirió la anciana, y ambas se sentaron, tratando de distinguir de dónde procedía el tintineo de la campana. ¿De dónde viene ese sonido? No veo ninguna iglesia ni capilla, observó el hombre. Y nunca he visto esta casa tampoco. Cuando fuimos a la clínica por última vez, en lo que a mí respecta. ¿Recuerda? Ella no estaba aquí. Probablemente lo acaban de construir, sugirió la mujer. Mira allá salir con un hombre con una mujer. Debe ser algún sacerdote, tiene una cruz alrededor de su cuello. La mujer parece estar bien. Voy a pedirte un poco de agua para beber, dijo el hombre. Pero antes de que pudiera levantarse. Dakir y Edith, que salían de la capilla, se acercaron desde el banco. Al ver a los 2 enfermos con el sello de la muerte en el rostro, el mago y su esposa se miraron. Significativamente. Traeré leche para todos, querida, dijo Edith amablemente y corrió hacia la casa. En ese momento Dakir se inclinó sobre el niño. La pobre está muy enferma. Se está muriendo, señor, y mi pobre hijo también está enfermo, en casa todavía tiene una esposa y 4 hijos. ¿Qué será de nosotros si él muere? Hace poco éramos tan felices. Él es técnico eléctrico, ganaba bien, pero después de que se resfrió y contrajo esta terrible enfermedad, está matando, a los 27. Las lágrimas la ahogaron. Dominándose a sí misma, agregó, vamos al policlínico de la ciudad a pedir algún medicamento para aliviar el sufrimiento de los pobre gente, pero la ciencia no puede hacer nada por ellos. Sí, la ciencia de los hombres es impotente. Pero, ¿por qué no abordas el verdadero sanador de cuerpo y alma, Dios? Ah, mi buen señor, ¿existe? Nadie más cree en él, él nunca manifiesto. En el pasado todavía creían y muchos oraban, pero él nunca ayudó a nadie. Es que los hombres no tenían una fe genuina, sus crímenes lo ahuyentaron y se detuvo a ayudarles a, ven, aquí hay una capilla. Inclínate, suplica a Dios y ten fe en su ayuda. Dijo Dakir en un tono serio y convencido. Mientras hablaban, Edith trajo leche y se la dio a beber a los 3. El hombre aparentemente se sintió mejor y dijo después de un minuto de indecisión, ¿qué te parece, madre? ¿Cómo no nos lo creemos? No está de más pasarse por la ermita. Dakir sonrió. Solo costará una aspiración sincera al creador de todo lo que existe. Los fuertes y penetrantes aromas del santuario tuvieron tal efecto en la anciana y su hijo que se tambalearon y habrían caído si no hubieran sido sostenidos por Dakir y Edith. Tan pronto como se restablecidos, el mago los llevó al altar y les ordenó arrodillarse. En ese momento se escuchó un rincón suave, procedía de un dispositivo instalado en el fondo de la roca. La música, combinada con los aromas, causó una fuerte impresión en los nervios de aquellas pobres cosas. Ambos empezaron a temblar y llorando, balbuceando que nunca antes habían orado y preguntando cómo lo habían hecho. Di conmigo, dijo Dakir, cayendo de rodillas y levantando las manos en oración. Dios todopoderoso y misericordioso, Padre de todas tus criaturas, no nos defraudes sin él tu gracia. Nadie nos enseñó a rezar para gozar de este gran don,
de esta aspiración del alma que se une con el Padre Celestial. Disipa la oscuridad en la que estamos sumidos. Mientras hablaba, el niño se levantó en los brazos de la abuela. Tus ojos que estaban borrosos se ensanchó y brilló con sorpresa. De repente, estiró sus delgados brazos hacia la imagen del Redentor y exclamó en voz alta, «Mira qué hermoso, mira, el reino de Dios está abierto a los niños». Ella ve la belleza celestial, dijo Dakir. Asombrados y conmovidos, la madre y el niño comenzaron a orar con fervor, repitiendo, «Ten piedad de nosotros, oh Dios, por tu gracia, por tu generosidad». Dakir tomó al niño, lo desvistió y se zambulló en el embalse. Sacado del agua, parecía sin sentido, pero ignorando el hecho, el mago se lo pasó a Edith, puso sus manos sobre el cabeza y pecho. Luego tomó la copa, mientras Edith, arrodillándose, la levantaba, Dakir puesto en su boca unas gotas de un líquido púrpura del cáliz, luego lo cubrió con el manto de oro que lo tomó del altar y se sumergió en ferviente oración. Hubo un profundo silencio, solo, roto por una ligera vibración armónica. El padre y la abuela quedaron estupefactos, sin poder creer lo que veían. Un rubor suave reemplazó la palidez cadavérica del niño, la cabecita que antes había caído por la debilidad se enderezó, la boca entreabierta sonrió alegremente, se volvió rosada y exuberante. El niño extendió sus manos hacia abuela y dijo, «Tengo hambre, quiero comer». Edith lo besó y se lo devolvió a su abuela. «Vamos, cariño, le pondremos un traje limpio y luego le daremos de comer», dijo. Alegre. Dakir bendijo al niño y colocó una cadena con una cruz de oro alrededor de su cuello. Cuando las dos mujeres se fueron, el hombre de repente se arrojó a los pies de Dakir. «Debe ser un santo, ahora sé que Dios existe y su poder es inconmensurable. Oh, sálvame a mí también», le rogó entre lágrimas. «No soy más que un pecador, solo sirvo de intermediario al Padre Celestial, el rescate se va su. Ponte de rodillas allí», señaló la cruz, «y confiesa en voz alta tus pecados y fallas, arrepentirse y tomar la firme decisión de comenzar una nueva vida. Solo así serás digno para obtener la gracia divina». En medio de una fuerte emoción espiritual, cayó de rodillas y con voz temblorosa comenzó el confesión. A pesar de su corta edad, había cometido muchos actos sórdidos y deshonestos. Cuando silenciado, Dakir se llevó la mano a la cabeza y dijo, «Tu arrepentimiento es sincero, como lo es tu voluntad de vivir de acuerdo a la ley de Dios, recibir, por lo tanto, la salud del cuerpo para mantener la salud espiritual. Ahora sumérgete 3 veces en esa agua, tan inagotable como la gracia divina que acaba de descender sobre ti». Tan pronto como el enfermo entró en el agua, sobre él brilló la cruz y su cuerpo comenzó a temblar. Despiden, en densas columnas, un vapor negro, disipándose en lo alto. Posteriormente, Suramati le dio ropa limpia, puso un crucifijo alrededor de su cuello, le dio a beber la copa, indicándole que vivir honestamente y orar a Dios si no quería que volviera la enfermedad. Llorando de felicidad, anunció que se sentía renacer. Él respiró libremente, el dolor en su pecho cesó, una nueva fuerza de vida corrió por sus venas, su espalda se dobló, enderezó. «Oh, Dios misericordioso, tú existes. Y no lo sabíamos. Tendré fe en ti, venerándolo hasta el final de mis días». Humildemente agradeció a Dakir y le pidió permiso para visitar la capilla para educarte en la fe. «No solo puede, sino que debe. Tu alma necesita ser fortalecida en este lugar sagrado», respondió el mago. El mago le dio un libro de buenos preceptos y le enseñó la antigua oración, que siempre es actual, gracias a la fuerza misteriosa que ella insertó, Padre Nuestro. Al ver el maravilloso cambio que había tenido lugar con su hijo, la anciana apenas podía contenerse de felicidad y le rogó a Dakir que le señalara el camino hacia el Ser Infinito, el verdadero proveedor de vida. Dakir cumplió su deseo. Ella lo bendijo con agua, puso una cruz alrededor de su cuello y le dio de beber del cáliz. Luego tuvieron su última comida de acción de gracias, y los 3 afortunados pasaron de volver a casa, decididos a transmitir a todos los que sufren que hay un Dios bueno, todopoderoso, por los que con piedad y fe se vuelven a Él. Dakir y Edith se sentaron en el banco y siguieron a los nuevos conversos con la mirada. «El primer paso se ha dado», observó Dakir sonriendo. «Ahora vienen avalanchas de multitudes, porque las desgracias y los sufrimientos son los mejores medios para llevar a los hombres a verdadero camino de la fe». Las predicciones de Dakir pronto se confirmaron. De todos los rincones comenzaron a converger enfermo, inválido, ciego. En cuanto amaneció,
la gente se arrastró en fila por el camino de su casa. La tarea se volvió pesada, sin embargo Dakir con su esposa parecía incansable, trabajando con fervor y entusiasmo por la multiplicación del ejército de Cristo. Dakir curó no solo el cuerpo, pero también el alma. Edith consolaba, apoyaba, asistía a los enfermos, extendiendo sus actividades a otras regiones. Ninguna clase de miseria o enfermedad, por repugnante que fuera, la asustaba. Por el contrario, los más queridos por ella eran precisamente los más desgraciados y los más enraizados en los vicios. Cuando uno de estos salió curado con el alma renovada, el corazón de la divina Edith se llenó de alegría. A última hora de la tarde las puertas de la casa finalmente se cerraron y Dakir, exhausto por el esfuerzo de los concentración durante largas horas, se desplomaba en su silla. Edith le sirvió una cena apetitosa y con su conversación, buen humor y frecuentes comentarios ingeniosos, levantó su ánimo, quizás mejor que los brebajes mágicos que le enviaba Ebramar. Una noche, sensibilizado con esa devoción, la abrazó con gratitud. No sé cómo agradecer a Dios este don maravilloso que eres tú, mi dócil y valiente amigo, dijo Dakir, besando a su esposa. Nunca la veo desanimada, descontenta o triste, siempre estás sonriendo y dispuesto a apoyarme con una palabra amistosa. De hecho eres mi alegría y apoyo. Tus palabras son la mejor recompensa por lo poco que hago, contestó Edith, sonrojándose de felicidad y besarlo tiernamente. Un día, cuando la afluencia de pacientes era menor de lo habitual y la pareja estaba terminando su cena frugal, Dakir dijo alegremente, «¿Sabes, Edith? Tenemos que ir a felicitar a Supramati por el nacimiento de su hijo». ¿Tú no te gustaría ver al mago? Las predicciones de Dakir pronto se confirmaron. De todos los rincones comenzaron a converger. Enfermo, inválido, ciego, en cuanto amaneció, la gente se arrastró en fila por el camino de su casa. La tarea se volvió pesada, sin embargo Dakir con su esposa parecía incansable, trabajando con fervor y entusiasmo por la multiplicación del ejército de Cristo. Dakir curó no solo el cuerpo, pero también el alma. Edith consolaba, apoyaba, asistía a los enfermos, extendiendo sus actividades a otras regiones. Ninguna clase de miseria o enfermedad, por repugnante que fuera, la asustaba. Por el contrario, los más queridos por ella eran precisamente los más desgraciados y los más enraizados en los vicios. Cuando uno de estos salió curado con el alma renovada, el corazón de la divina Edith se llenó de alegría. A última hora de la tarde las puertas de la casa finalmente se cerraron y Dakir, exhausto por el esfuerzo de los concentración durante largas horas, se desplomaba en su silla. Edith le sirvió una cena apetitosa y con su conversación, buen humor y frecuentes comentarios ingeniosos, levantó su ánimo, quizás mejor que los brebajes mágicos que le enviaba Ebramar. Una noche, sensibilizado con esa devoción, la abrazó con gratitud. No sé cómo agradecer a Dios este don maravilloso que eres tú, mi dócil y valiente amigo, dijo Dakir, besando a su esposa. Nunca la veo desanimada, descontenta o triste, siempre estás sonriendo y dispuesto a apoyarme con una palabra amistosa. De hecho eres mi alegría y apoyo. Tus palabras son la mejor recompensa por lo poco que hago, contestó Edith, sonrojándose de felicidad y besarlo tiernamente. Un día, cuando la afluencia de pacientes era menor de lo habitual y la pareja estaba terminando su cena frugal, Dakir dijo alegremente, «¿Sabes, Edith? Tenemos que ir a felicitar a Supramati por el nacimiento de su hijo». ¿Tú no te gustaría ver al mago? Es claro que sí. Me gustan mucho tu hermano y Olga. ¿Pero podemos irnos? Dijeron que mañana vendrá mucha gente. No hace falta que nos vayamos, podemos saludarlos desde aquí. Al notar el asombro de Edith, agregó, riendo, «Vamos a mi laboratorio». ¿No te dije que yo también soy un poco mago? Dakir se paró frente al espejo, lo destapó y levantó su bastón, pronunciando la palabra apropiada. Fórmula. La superficie especular se volvió gris y un denso vapor escapó del marco, por detrás de las cuales las olas espumosas parecían hervir. De repente un rayo brillante cortó zigzaguea la masa brumosa, como si atravesase una corina brumosa, y ante ellos el dormitorio de Olga. La joven madre durmió profundamente. A la sombra de la cortina de encaje, su encantosa carita se veía extremadamente pálida. A los pies de la cama había una cuna vacía por el momento y un poco más allá, junto a la mesa, estaba Supramati, pálida y serena. Del script que había terminado abrió, sacó un pequeño frasco con un tapón de oro, y de él vertió una gota de líquido. A su lado se encontraba una mujer de facciones serias, sosteniendo a un niño sobre su almohada. Durmiendo, envuelto en luz azul.
Dakir reconoció en esa mujer a un miembro de la hermandad, también inmortal, solo grado más bajo. Lo más probable es que la enviaran a cuidar al hijo del mago que no podía ser confiado a un simple mortal. Dakir entendió que Supramati le estaba dando a su hijo el elixir de larga vida. Tan pronto como el pequeño hubo tragado el contenido de la cuchara, su pequeño cuerpo se estremeció convulsivamente y estirado. Pobre niña inmortal, pensó Supramati, mirando pensativa como la mujer colocó al niño en la cuna y lo tapó. En ese momento Supramati levantó la cabeza y vio a Edith con su esposo. Acepta nuestros cumplidos, hermano, dijo Dakir, y transmite a tu esposa nuestros mejores votos. Gracias, hermanos. Este regalo de Dios es una gran alegría para mí, dijo Supramati. Ojalá llegue pronto el momento de felicitarlos también a ellos, añadió sonriendo. Su deseo pronto fue confirmado. Unos meses después, en la humilde casita llegó la luz de Dios, una niña de ojos azules. Junto a su cuna, una hermana de la comunidad tomó su lugar para cuidar al niño y ayudar a la joven madre con las tareas del hogar. En la noche de aquel feliz acontecimiento, Dakir dio la bienvenida a sus visitantes al laboratorio. Ebramar y Supramati vinieron a saludarlo. Sus amigos nunca lo vieron tan radiante y feliz. Solo en el momento en que Ebramar puso una gota de la sustancia en la boca del niño primigenio, el rostro de Dakir estuvo momentáneamente cubierto por una nube de tristeza. Pero pronto Dakir se compuso, volviendo a la alegría y la animación. Él y Supramati le dijeron a su protector algunos casos de su difícil misión y recibieron del consejos e instrucciones. Dakir y Ebramar señalaron que Supramati estaba angustiado, como si algo lo estuviera oprimiendo, y llegaron a encontrar que estaba desconsolado con la separación eminente de Olga. Su esfuerzo por dominar esa debilidad era evidente. Después del nacimiento de su hija, iluminando su humilde morada, Dakir y Edith comenzaron de nuevo con nuevo ardor la obra coronada por crecientes éxitos. Los conversos ya se contaban por centenares, enérgicos y motivados. Los seguidores cerraron filas en torno al misionero y las pérdidas de los ejércitos del mal ya se sentían tanto, que los satanistas se inquietaron. Daba la impresión de que el Sky, largo tiempo en silencio e indiferente, comenzó a reaccionar y luchar por su presa. Sin embargo, los adoradores de Satanás no eran de los que dejarían el campo de trabajo sin luchar, donde se consideraban imbatibles. Para motivar la reacción de sus seguidores, los satanistas programaron festividades nocturnas, con chozas de los más desvergonzados, donde se repartía mucho oro, vino y otros presentes. Todos los bajos instintos de los hombres se excitaron hasta el frenesí. En las calles se encendían trípodes con el mal fuma, los luciferinos caminaban desnudos, difundiendo aromas que estimulaban concupiscencia, o arrastraba a la gente a las guaridas satánicas, donde los gusanos se materializaban y se produjeron otros espíritus impuros y orgías sin precedentes. Los luciferinos, no sin razón, esperaban que todos los débiles de espíritu caigan en sus redes. Incluso hubo casos de fanáticos que, en su odio a Dakir, intentaron asesinarlo. Tales intentos, pero fracasaron en cuanto los asesinos cruzaron la puerta del mago, cayeron fulminados por apoplejía. La repetición de estas muertes desalentó nuevos ataques y aumentó aún más el odio de los satanistas. No lejos de la casa de Dakir, en la confluencia de dos grandes ríos, había una gran ciudad densamente poblada, donde había una antigua catedral que había estado vacía durante mucho tiempo, y que conservado solo por su curiosidad histórica. Desde el momento en que en la provincia hubo un giro hacia la religión, una pequeña comunidad de cristianos adquirió del gobierno la monumento de la fe antigua y restableció la ocupación de oficios en él. Esto enfureció a los satanistas y ellos decidió destruir el antiguo edificio, no sin antes profanarlo realizando un ritual satánico. Para esta fascinante empresa, los seguidores de las diferentes sectas que profesaron el mal, y una noche una turba de miles de fanáticos rodeó la catedral. Como antes ya hubo algunos intentos de incendiar la iglesia, los fieles la habían estado protegiendo celosamente, y algunos sacerdotes se turnaban en su vigilancia las 24 horas del día. Pero el número de defensores era demasiado pequeño para resistir esa agrupación. La iglesia fue tomada, sus guardianes muertos y los enemigos de Dios invadieron el lugar santo. Sobre el altar profanado se entronizaba el ídolo de Bafonete, y el lugar donde antiguamente se escuchaban los cánticos y oraciones religiosas fervientemente, se llenó de alboroto y gritos desvergonzados de orgía sobre los fragmentos de los iconos, estatuas sagradas rotas y lápidas. Entumecido por la lujuria y lleno de odio hacia el Creador, uno de los líderes de los luciferinos subió al púlpito, desatando torrentes de blasfemias. Sacrílego para Dios. Si existes, entonces muéstranos tu fuerza, ladró en tono desafiante. Pero yo lo sé que permanecerás en silencio como siempre, pues no eres más que un personaje de un cuento de hadas.
Ancianitas, inventadas para engañar a los imbéciles incrédulos. Ha llegado el momento de liberar a la humanidad de este gran empuje. Los sacrílegos no esperaban que esta vez las fuerzas celestiales aceptaran el desafío satánico. El día lo que sobrevino aquella terrible noche amaneció gris. Nubes oscuras cubrían el cielo, el aire estaba pesado, denso y algo siniestro flotaba en el aire. Consternados por la profanación del templo, algunos fieles corrieron a la casa de Dakir para contarle lo que había sucedido. Este no pareció sorprendido y ordenó que todos los fieles, sin excepción, se reúnan por la noche en una antigua iglesita a las afueras de la ciudad, donde más tarde con Edith. Vamos a necesitar orar mucho hoy, esta noche, agregó. Embriagados por la victoria, los satanistas continuaron con sus orgías durante todo el día. Por la noche, marcaron una solemnidad aún mayor que la anterior. La repugnante turba de borrachos, de gente desnuda, llenaba el enorme templo, se escuchaban gritos y cánticos obscenos incluso en las calles. Nadie, sin embargo, buscó un sudario negro, como hollín, que comenzaba a cubrir el cielo, ni un ruido ensordecedor que presagiaba una tormenta. Y de repente, con una furia inaudita, se desató un huracán. El trueno rueda se sucedían unos a otros sin cesar, la tierra tembló y los relámpagos atravesaron el cielo en todas direcciones. Mientras sobre el templo profanado parecía elevarse una columna de fuego. Finalmente se derrumbó una lluvia torrencial. Tormentas ráfagas de viento derribaron postes eléctricos, arrancaron árboles con sus raíces, las aguas de ambos ríos se desbordaron e inundaron la ciudad de los dos lados, las olas rugientes y espumosas rodaron por las calles, destruyendo todo a su paso. La oscuridad absoluta aumentó aún más el terror causado por los elementos desatados. Solamente una columna de fuego sobre la catedral, que gradualmente tomó la forma de una cruz, iluminó en violeta la imagen siniestra de la destrucción. El pánico se apoderó de toda la población. La gente corría desenfrenada por las calles, alguno tratando de escapar a lugares altos, pero el huracán los arrojó de nuevo al agua, donde ahogó, otros treparon a los techos, donde fueron barridos como aserrín. A medida que el agua comenzaba a acercarse a la catedral, subiendo con espantosa rapidez, los satanistas cerraron las pesadas puertas del templo, dentro de sus muros indestructibles, construidos para durar siglos, se consideraban seguros. La tormenta, sin embargo, enfureció más, relámpagos en forma de esferas atravesaron el aire y explotaron con el ruido de cañones, el rugido del viento ahogó los gritos de la multitud desesperada. Al lado de la pequeña iglesia antigua, construida en la alta colina, donde Dakir ordenó a fieles, se encogieron de miedo. Pero he aquí, de dentro del lugar sagrado salió el mago, vestido con largas túnicas blancas. Junto a él estaba Edith, también de blanco, en sus manos sostenía la estatua de Nuestra Señora, antiguo objeto sagrado, considerado milagroso y muy venerado. Con una voz sonora que cubrió el ruido de la tormenta, Dakir pronunció un breve discurso, llamando a los fieles a la oración, para que la ira de Dios los perdone. Todos cayeron de rodillas y bajo la influencia del pavor, su grito fue aún más vehemente. El huracán, mientras tanto, llegó en su apogeo, las olas lamían amenazadoramente al pie de la colina. Entonces Dakir se volvió hacia la multitud, hizo una genuflexión, los cánticos sagrados se silenciaron y la voz del mago llegó hasta las últimas filas. Con palabras contundentes, anunció que había llegado el momento de que todos se dirigieran a la catedral para purificarse. El santuario, porque así, quizás, se apaciguaría la ira celestial. Que me sigan los más valientes, los que tienen una fe inquebrantable en la gracia de Dios, por la cobardes, incrédulos y débiles de espíritu, perezcan. Pero no había nadie en la multitud electrificada que no quisiera quedarse atrás, y todos gritaron en unísono. Todos iremos contigo, amo. Los discípulos de Dakir ágilmente distribuyeron velas encendidas a los presentes y a la multitud de hombres, mujeres y niños, salieron cantando cánticos sagrados. Liderando era un hombre con el crucifijo, seguida de Dakir y Edith con la estatua de la Virgen. Caminaron intrépidos a pesar de la tormenta y el agua cubriendo sus rodillas, la multitud estaba tan eufórica, movida por la fe inquebrantable y con tanta osadía, que oh, milagro. El agua comenzó a retroceder, pareciendo abrirse de lado, dando paso a la procesión, que llegó sin dificultad a la catedral. Allí, la inundación causó terribles estragos. Todo fue destruido o arrastrado, las puertas desencontró que el templo estaba roto con la presión del agua, las olas embravecidas devoraron y arrastraron todos los que allí estaban, barriendo el santuario de todas las inmundicias que lo habían profanado.
Pronto el agua descendió y las olas murmuraron suavemente sobre los escalones inferiores del templo. Cada vez más animada por una fe inquebrantable, la procesión entró en el templo y, a instancias de Dakir, todos empezaron a poner las cosas en orden. El mago extendió una toalla sobre el altar. La adoró y sobre ella colocó la estatua de la Virgen y el crucifijo. Los candelabros dispersos han sido reemplazados en sus lugares, luego de que las velas negras fueran reemplazadas por velas blancas. Cuando todos se ponen de rodillas, Dakir cantó una canción con su hermosa y sonora voz. Alabemos al Señor. Un viejo órgano abandonado comenzó a tocar solo, respaldando majestuosos acordes al himno de acción de gracias. Amainó la tormenta y al amanecer ambos ríos volvieron a sus cauces, mientras los rayos del sol naciente iluminaron el cuadro desolado de aquella terrible noche. En las calles y sobre todo, en los pisos inferiores se amontonaban los cadáveres. Muchos de los residentes que sobrevivieron a la catástrofe enloqueció. A pesar de todo su poder, Dakir se sintió exhausto en su camino a casa. Edith era completamente pálida por el cansancio, pero su rostro resplandecía con una felicidad celestial. «Oh, Dakir, qué maravillosa fue esta terrible noche», exclamó abrazándolo. Cuello. Nunca había sentido con tanta fuerza la presencia de Dios y la fuerza del bien triunfando sobre el mal. «¿Y tú, así querida?» Estaba a punto de rezarte de rodillas cuando vi los rayos de luz que salían de ti. Desprendieron la venida de los ejércitos de espíritus sumisos a vosotros, al contemplar cómo os comandaba las fuerzas de la naturaleza y cómo su voluntad enviaba miles de chispas eléctricas a esa multitud, sugiriéndoles el valor de seguirlo. Qué divino espectáculo mirar la luz absorbiendo la oscuridad. Doy gracias a Dios por esta gracia sin precedentes que me ha sido concedida, la de quedarme en el Tualdo. Dakir la abrazó cariñosamente. No sobreestimes los conocimientos deficientes, ni disminuyas tu propio valor. Les agradezco su coraje, que me dio libertad de acción. Sentí que no estaba solo en esos minutos de agonía y que un corazón que me ama compartió conmigo el triunfo alcanzó. La terrible desgracia que cayó sobre la ciudad y sus alrededores conmocionó a todos. Un efecto no menos eficaz fue la predicción de Dakir, hecha pocos días después en la catedral. Al analizar el evento, anunció que esto era solo el comienzo del castigo del cielo, el cual, afrentado con la acumulación del mal, lo infligió a sus detractores, por atreverse a desafiar al Señor de Universo. Estas palabras causaron un gran revuelo en la población. Fue con un ímpetu frenético que inició la búsqueda de objetos antiguos de veneración, personas reunidas en oraciones unidas, y no pocos ateos, luchando en el lecho de la muerte, mostraron un esfuerzo obstinado para amueblar la casa con un crucifijo, bendígala y encienda velas frente a un icono antiguo. Las hecatombes predichas por Dakir y Supramati colapsaron mucho antes de que pudieran imaginar a los incrédulos que se burlaron de falsos profetas. La primera de estas terribles catástrofes hirió cruelmente a la propia Edith. En la vecindad de Ciudad Portuaria, donde vivía su padre, un gran volcán entró en erupción. Una mañana el sordo los temblores subterráneos y la monumental agitación del océano asustaron a los residentes. Luego, de repente, el fondo del océano se elevó y la tierra se asentó ruidosamente, provocando la edificios y los imponentes rascacielos de hormigón armado, sepultando bajo los escombros todo lo que estaba vivo. Simultáneamente sobre estas ruinas cayó una lluvia de piedras y cenizas, y un torrente del agua hirviendo lo inundó todo. Finalmente, un golpe final abrió un abismo y todo lo que quedó de la ciudad malhadada desapareció en las olas burbujeantes, enterrando en su sudario a más de 1 millón de personas. Entre esas víctimas también estaba el señor Dixon, y su terrible muerte llevó a Edith a la desesperación. Se intensificó su afecto por su marido y su hija, tan pronto como el primer dolor cedió pérdida, reanudó con fervor su misión caritativa. Además de curaciones y predicciones, Dakir organizaba, para los discípulos y los más fieles desarrollado y activo, sesiones de conferencias en las que se discutieron futuras calamidades, formas en que podrían salvaguardar sus bienes y colecciones artísticas o científicas. Él también les enseñó los lugares en las montañas donde podrían encontrar refugio seguro para sus familias. Calamidades aisladas ocurrieron en todo el mundo. Se formaron lluvias torrenciales, diluvios, las granizadas causaron enormes estragos, gases mortales extraños contaminaron el aire y la gente se asfixió. Finalmente, enfermedades sin precedentes diezmaron poblaciones enteras. Pero todas esas advertencias y demostraciones de una realidad insostenible no produjeron el debido efecto. La turba creciente y egoísta, degenerada consecuencia del ateísmo y la maldad, permaneció sordo y ciego, y,
como las desgracias hasta entonces no habían llegado a Zargrad, y no había señales reales que pudieran romper la tranquilidad de sus habitantes, el goce de los placeres, el sacrilegio y el culto a Lucifer seguían su ritmo en medio de las burlas de Supramati y sus seguidores. Incluso hubo quienes estaban dispuestos a matarlo con la esperanza de que su final terminaría con el movimiento de renovación que tanto los constriñe. Al no entender la misión del mago, los intrigó, sobre todo, porque los hindúes intentaron restablecer una vieja doctrina, superada, como la cristiandad. Hubo muchos atentados contra su vida, sin éxito, por supuesto, y Supramati no les prestó atención.